Si has estado en TikTok o en Instagram hace unos días o en este año, seguramente te has topado con unas novelas bien peculiares y bien curiosas que son las que se llaman las frutinovelas. Una serie de animaciones hechas con inteligencia artificial en las que los personajes son novelas que representan una serie de dramas y melodramas que han cautivado la atención de muchos usuarios en estas redes sociales y que ya suman millones de reproducciones nada más este año. Ese es el tema que estaremos trabajando en este episodio de Entre Likes y Links, el podcast de la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, la UAO, que usted puede encontrar en YouTube y en Spotify si nos busca como Maestría en Comunicación Digital UAO, y que es un podcast en el que nosotros estamos analizando, reflexionando, debatiendo sobre diferentes temas relacionados con la comunicación digital contemporánea, su relación con las tecnologías emergentes, entre otros, para no solamente prepararnos en entender las formas de comunicar, diseñar estrategias y demás, sino también para proyectar las formas y las respuestas que necesita las dinámicas de la comunicación en estos tiempos. Mi nombre es Camilo Osorio, yo soy el director de la Maestría en Comunicación Digital y para hablar de frutinovelas me acompaña Estefanía Vega. Estefanía es estudiante de la Maestría en Comunicación Digital. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Likes y Links. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, arrancaste contándonos acerca de la temática que nos junta el día de hoy y yo te voy a dar unos datos que nos generan un panorama de cómo el mercado audiovisual con IA ha venido creciendo y potenciando cada vez más su participación en el mercado. Entonces, te voy a decir que la IA generativa se consolidó como una herramienta central en la creación y distribución de contenidos audiovisuales, permitiendo una baja de aproximadamente el 91% de gastos en producción. Imagínate ese tema del 91% de gastos disminuidos, pero adicional a eso, al cierre del 2025, el 50% de las producciones audiovisuales ya contenían IA en su producción, guión o edición. Imagínate el tiempo pues que también ya se ha ido ahorrando en esta parte con la inteligencia artificial y los modelos de video con IA crecieron un 120% en el 2024. Es decir, es un crecimiento exponencial que nos hace como profesionales estar a la vanguardia, pero también estar en un constante cambio que nos exige también preguntarnos algo con lo que quisiera que arrancáramos este espacio y es quién produce contenido con criterio y quién le cedió su criterio al algoritmo. Y hoy nos hablamos entonces de las frutinovelas. Así es, esa es una pregunta me parece muy interesante, qué es lo que está ocurriendo en este momento en el campo de la creatividad, todas las personas que están relacionadas con la producción y la creatividad, porque vamos a debatir sobre esto, pero estamos viendo cómo la IA se ha vuelto una herramienta que está generando mucha más creatividad y permitiendo otra serie de productos, formatos que tal vez no contemplábamos tan fácil, pero definitivamente también estamos viendo cómo algunos están relegando y descansando demasiado sobre los algoritmos y eso va a tener algunas complicaciones que seguramente serán, que veremos en un futuro muy cercano sobre cada vez la forma más cercana y rápida como la IA está en nuestras vidas. Para hablar mucho sobre el tema de para hablar más sobre el tema de las frutinovelas, Estefanía, contémosle a las personas que están viendo y escuchando este podcast, ¿qué son eso de las frutinovelas? Expliquémosles desde cero de qué se trata eso. Imagínate que para que entremos en materia, te voy a decir que el mercado global de inteligencia artificial en medios y entretenimientos ya vale casi 22.000 millones de dólares en el 2025. Así que yo me imagino que esos datos que están fluctuando en la red llegaron a la cabeza justamente en algún video de esos que uno está reproduciendo en 1.5 o en 2 a un personaje, William Rico, colombiano, como diría mi abuela, no hay colombiano que se vare en ninguna parte del mundo. Así que William, yo creo que estaba un día sentado limpiando la nevera de su casa y vio un kiwi con un banano y después una naranja y se le ocurrió crear una historia con las frutas. Y justo este colombiano fue la primera persona en lanzar el primer capítulo de lo que hoy se denominan las frutinovelas. Y honestamente, Camilo, te quiero decir que
ese es el ejemplo más cercano de lo que nosotros podemos conocer de un fenómeno que se llama el AI Slop. El AI Slop es un contenido vacío generado en masa y muchas veces generado por bots, pero en este caso pues está detrás una persona. Pero es un contenido vacío que solamente se genera para la masa, para la reproducción, para que el algoritmo posicione, para entretenimiento. Pero justamente en ese entretenimiento generado para la masa, pues justamente la retención va a estar en unos minutos, en unos segundos, a más tardar una semana. Y justamente en ese tiempo es que se aprovechó para que existiera estas más de 30 millones de reproducciones con las que aperturaste este espacio. Increíble. Pero te quiero proponer, Estefanía, hablar un poco más sobre, de pronto, algunos usuarios de este producto o las personas que llegarán a él, seguramente han visto, pero no tienen claro qué son esas frutinovelas. ¿Cuáles te has visto? Expliquemos un poco más detallado o describamos mejor de qué tratan esas frutinovelas, qué es lo que Imagínate pasa allí. que el primer capítulo más viral de la historia en las frutinovelas, que ya creo que la gente está cansada de ver, pero el más viral y con el que inició todo fue una naranja casada con Banana Negra, un petulante personaje muy adinerado, dueño de toda la ciudad, con una personalidad muy grotesca, grosera. Obviamente engañaba a la naranja, es un personaje petulante, y de ahí se desenlaza una historia donde el banano, o sea, Banana Negra, embaraza a la amiga de la naranja. Entonces imagínate que las dos amigas al mismo tiempo embarazadas tienen una banana amarilla y una banana negra, y se convierte en una historia de disputa familiar donde la banana negra, que es el hijo que no está dentro del matrimonio, pasa a ser criado por la naranja y él decide quitarle ese hijo a la otra fruta para poderla sacar de su vida, y que es un limón, imagínate, se llama la familia Limoné. Entonces, resulta que la familia Limoné es otra familia muy adinerada, pero eso no se sabía, sino hasta que se va desenlazando toda la historia, y como detrás de Banana en algún momento ya había matado a la esposa del señor Limoné. El señor Limoné es el dueño del banco, y casualmente hay un paradigma social que se nos hace muy conocido en nuestra cultura latinoamericana, y es las infidelidades, Sí. el papá que no reconoce a su hijo, la familia adinerada que se pelea con la otra adinerada por poder, donde el que es el guardaespaldas, que no das un peso por nada, que es súper maltratado por el jefe, está felizmente enamorado de la esposa del jefe. En algún momento ella lo tiene todo, pero no tiene amor, entonces se enamora del que le da la atención, el que le da cariño, y ahí viene la familia Brócoli, y resulta que Brócoli se convierte en el amor de la naranja, su fiel compañero, y se desenlaza toda una historia Increíble. que se nos hace muy, muy familiar y con mucho sentido, y es que lo que generó el algoritmo a través de estas frutinovelas es información gestada por nosotros mismos. Yo quisiera que hiciéramos un paréntesis importante ahí, es decir, que la inteligencia artificial no trabaja con datos que nosotros no le hemos suministrado. Es decir, por esa razón hemos visto en diferentes oportunidades y medios, y es que pilas con la información que se suministra, porque en este caso es una información vacía, light, pero asimismo puedes entregar información de tu compañía para generar alguna frutinovela para enganchar a tus colaboradores, pero resulta que esa información que estás entregando tiene una sensibilidad de datos, tiene una sensibilidad con la información que estás presentando, y le estás entregando absolutamente toda esa plataforma que tiene el permiso de alojar y de guardar esa información en la nube. Entonces, creería yo que es algo muy importante que podemos tocar, y es que lo que se genera por inteligencia artificial es información que nosotros como humanos le suministramos. Así De nuestra es. parte está el criterio de cómo, con la pregunta con la que arrancamos inicialmente, y es cómo le cedemos ese criterio de información de lo que hacemos a la inteligencia artificial para que tengamos entonces un contenido más enganchador y con mayor views en redes sociales. A propósito de eso y de enganche, me pasó que yo no, realmente no había, se había visto, como que me habían salido algunos clips por ahí, pero no me había detenido mucho a ver las frutinovelas. Y luego vi a influenciadores hablando a las frutinovelas diciendo, por favor, que alguien me diga qué va a pasar en el próximo episodio. Luego me empezaron a salir y me quedé en uno de ellos
que también, como contabas, reproducen además muchos patrones y temáticas que por supuesto hacen parte de las telenovelas que usualmente vemos en la televisión, digamos tradicional. Entonces a mí me salió la fresa muy guapa, que además reproduce patrones de belleza tradicional. Entonces una fresa curvilínea, muy maquillada, digamos lo que sería pues como la belleza en este contexto, que se enamora de un banano, pero una fruta celosa le hace daño a la fresa y la fresa se envejece y entonces se pone fea, entonces ya el banano no quiere estar. Bueno, ustedes se imaginarán entonces el desenlace y terminé ahí viéndome la frutinovela. O sea, uno cuando menos lo espera está atrapado en el algoritmo y empieza, ¿no? A propósito de eso, Estefanía, ¿por qué crees que han tenido tanto éxito estas frutinovelas y qué es lo que tienen que generar ese engagement que pues ha hecho que muchos usuarios estén dedicando tiempo a ver una y otra vez frutinovelas que duran además muy poquito tiempo? Estamos hablando de alrededor de unos 90 segundos. Camilo, mira, yo te voy a ser muy honesta. Desde el área de comunicación y cuando estamos también con alguna participación en mercadeo, estamos a diario pensando en de qué manera innovar, hablando de innovación, no como pensando en algo que no existe y cómo creo, no sé, el lápiz con rayos X incorporado, porque ya sabemos que esa parte de la innovación pues va a llegar en un desarrollo diferente, de una manera distinta, y es como innovamos para que la atención de las personas cada vez tenga más probabilidad de ser escuchada, el mensaje que queremos transmitir. Entonces, justamente en aras de eso, yo creo que según la información con la que hemos podido datearnos para venir a este espacio, es que el engagement que traen las frutinovelas es la forma diferente de contar la misma historia. Es decir, se me viene un eslogan que no voy a decir la marca y es como lo mismo pero diferente. The same but different. Y es que es la misma historia de traición, es el mismo niño abandonado, es la misma señora que vende en la calle, que da con la oportunidad de alguien que le entrega su confianza y entonces se la lleva a vivir a la mansión. Y es que no habíamos visto una novela hecha por frutas. Es decir, Betty la Fea la hemos visto en diferentes idiomas, la hemos visto con diferentes personajes, con un mismo patrón visual de lo que enganchó en la novela, pero no habíamos visto a un bebé ciruela veniendo de ser hijo de una madre banano y de un padre guayaba. Entonces, claro, ver el bebé ciruela en ese entorno, cómo se conecta con otra fruta totalmente diferente y decir, oye, te voy a echar el chiste, esto pasa en mi refrigerador mientras yo duermo, sí. No vuelvo a dejar a mi novio con ninguna fresa en la casa. O sea, claro, es que el nivel de creatividad fue máximo de recrear la misma historia que estamos cansados de escuchar. Es más, te puedo decir que hasta de vivir. Porque muchas personas se sintieron identificadas y decían, no cuentan mi historia. Así es. Y decir, hoy lo están haciendo las frutas, como hoy puede ser, por ejemplo, la idea de entre likes y links, que se salga caminando y se convierta en una persona y nos abraza acá juntos y dice, nos vemos en el próximo capítulo, lo hicieron con una fruta. Así que eso nos marca la posibilidad de que, como dirían mis compañeros paracaidistas, ni el cielo es el límite y la inteligencia artificial no lo ha demostrado. Y eso me lleva a un punto, Camilo, que antes de iniciar este espacio formalmente veníamos conversando, y es que para continuar ese hilo, considero que ustedes como docentes dentro de este ejercicio han tenido que pulir retos diferentes en la educación. Y es que el nivel de creatividad ya no depende de lo que suceda en el aula de la clase ni de lo que suceda afuera, sino es cómo se exige el estudiante para que ese nivel de creatividad no se pierda y se geste a través de ese recuerdo íntimo de su saber y lo potencie con herramientas que tenga a su disposición. Pero es un reto enorme que tienen ustedes como docentes para decir, hey, no se pierda ese criterio por el cual usted está aquí sentado hoy, en clase, por el cual usted está asistiendo hoy, y que de esta manera garantice que productos como estos tengan un nivel de criterio y no únicamente sean para la masa. Así es. Estás viendo y escuchando Entre Likes y Links.
el podcast de la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente de la UAO. Te recordamos que puedes escuchar episodios como este con diferentes temas relacionados buscándonos en YouTube y en Spotify como Maestría en Comunicación Digital UAO, que es la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Y estamos hablando en este episodio de frutinovelas y su impacto con la comunicación digital que hay detrás de esa tendencia de TikTok. Estefanía, estos contenidos son muy rápidos, además nos hablabas ahorita aproximadamente 90 segundos. Entonces su éxito también tiene que ver con esta tendencia de consumo de contenido, lo que llaman contenido snack, que son cosas muy rápidas, eficaces, que se van de manera muy instantánea. Y eso ha generado pues que, por ejemplo, este colombiano que empezó con este destello de creatividad haya generado pues varios contenidos de frutinovelas y mucha gente se los haya consumido porque son muy cortos, pero así como son de cortos eficaces y atrapan la atención, eso implica que también las personas en este momento donde la atención es la moneda de cambio, pues entonces pierdan también muy rápido la curiosidad y la atracción que sentía por esos contenidos. ¿Cómo ves esta tendencia en la que tenemos que estar creando y creando y creando una y otra vez porque la audiencia se aburre rápidamente? Camilo, mira, yo te voy a decir y voy a ser muy honesta con lo que voy a mencionar, es que estamos atiborrados de información, es decir, por cualquier parte donde estés, así sea un salón en blanco, te vas a encontrar una pantalla, un flyer, una cartelera, algo con información. Es decir, que en ese cúmulo de información en el que estamos expuestos, imagínate que yo entre a Instagram y frutinovela. No, voy a ver qué ha pasado en TikTok. Entro a TikTok, frutinovela. Y no, pero entonces miremos en Facebook. Yo sé que la mamá es la que está en Facebook todavía. No, yo también tengo Facebook. Yo me crié con Facebook. Soy de esa generación. Y entro y están las frutinovelas y entonces uno dice, Dios mío, pero qué pereza ya, o sea, llevo viéndolo una semana entera. Y justamente eso que mencionabas, ¿qué hacer para que esa atención que se logró no se pierda en el tiempo y sea constante? Para mí la respuesta está en la producción y en la edición. Es decir, la historia muy seguramente puede ser la misma, pero la inteligencia artificial tiene notoriamente errores muy graves a la hora de su producción. Y es decir, que yo puedo ver ahora una fresa con un vestido blanco, pero resulta que al segundito ella voltea y ya es una fresa más pequeñita con un vestido verde y con un tercer brazo. Sí. Entonces, diría yo que la atención y la retención que va a hacer que el usuario vuelva a consumir tu contenido es con el nivel de calidad con el que lo produzcas. Porque en la inmediatez que salió la frutinovela, claro, habría que responder, pero ya la gente dice, listo, yo ya vi todo lo que tenías para mostrarme, o sea, ya vi 1000 bananos, 1000 fresas, 30 aguacates. Ahora, ¿qué me van a hacer para sorprender esto? Entonces, es la producción con la que vas a trabajar con la menor cantidad de errores posibles, con un guión coherente y con una edición capaz de presentarte tan buena calidad que no haya como un cansancio en el ojo para continuar consumiendo este contenido. Así es. Esto de las frutinovelas no lo veríamos de manera tan masiva y no estaríamos ahorita consumiendo este tipo de contenido en redes sociales sin el apogeo de la inteligencia artificial generativa. O sea, la masificación de las herramientas de inteligencia artificial generativa desde 2022 han llevado a que estemos viendo mucho contenido, digamos, sintético, y que muchas personas, incluso que no son profesionales de la comunicación, el diseño y todos los campos relacionados, estén creando por su cuenta con esas herramientas gratuitas. Eso es lo que ha permitido que de una manera tan rápida se estén haciendo estas frutinovelas y seguramente veremos muchas otras formas curiosas de contar. Me imagino ya un tacón enamorado de un tema, por ejemplo. Sí, no, de hecho, no sé si has visto, estuvo hace muy poquito también, hay unas Barbies ahorita cantando de todo, no sé si ya viste las Barbies vallenateras, popular, la Barbie ranchera. La Barbie ya hay Barbie salsera. Puede ser lo que quiera hacer. A propósito de Cali, hay una Barbie salsera, entonces no demoran a ver también, pero ahí va a ser más delicado porque pues la Barbie es de Mattel, entonces la gente no puede estar utilizando figuras pues que están protegidas con propiedad intelectual y propiedades de uso industrial y comercial, ¿no? Pero imagínate, esto... Camila, sí, ese datazo que acabas de dar.
y volvemos a la pregunta del criterio. Exacto. O sea, la persona que está detrás de la pantalla que no sabe que Mattel es el dueño y que eso le puede llegar una demanda y que ante esa demanda pues lo que ganó por red lo va a tener que entregar con Exacto. abogados. Somos como muy, no, a veces no pensamos todas las implicaciones que hay detrás de todo esto. Exactamente. Y sabes que también hay miradas muy apocalípticas sobre el uso de la IA, el terror esto iba a acabar con todos los trabajos, y hay otras, por supuesto, mucho más optimistas de que hay unas nuevas oportunidades. Pero eso de todas maneras nos pone a nosotros en unas reflexiones muy fuertes, especialmente desde la comunicación digital, el marketing, el periodismo, bueno, muchas áreas relacionadas. ¿Qué opinas acerca de esa relación? La IA está cada vez más en nuestro lado de la cancha. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, Camilo, cuando yo salí a estudiar, siempre pensé que me iba a ir por el lado organizacional porque iba a estar un poco más alejada de este tema de los medios, de no sentirme tan capaz de estar en un punto de inflexión donde uno dijera, estoy en la vanguardia y tengo que producir contenido, pero es que yo no sé diseñar, pero es que tampoco tengo este nivel de creatividad. Y dije, lo mío es más organizacional, a mí me gusta más el tema corporativo, quiero estar pensando en estrategias de cultura. Y de un momento a otro, esa mirada con la que yo salí de acá a la universidad y con la que a mí prácticamente me gestaron como profesional, pues al tiempo cambió. Y ya entonces una estrategia de cultura puede ir ligada a una frutinovela. Pero con una estrategia detrás, con un objetivo claro, con una visión que se conecte con esos objetivos organizacionales de cómo se quiere ver la marca y cómo se quiere ver representada. Entonces, en aras de eso y estar en el sector de tecnología además, pues a mí me ha dado una posibilidad y no sé si quizá entre en esa parte donde tú dices más optimista, pero sí quisiera verme en un punto donde yo me sienta más bien realista. Y es decir, hace algunos años, no sabría exactamente cuántos, pues una persona que te dijera, no, hablo inglés, pues en el mercado era súper apetecida porque imagínate cuántos profesionales tenían la capacidad de comunicarse en inglés y decir, no, wow, o sea, te voy a pagar más porque tú tienes esa competencia de comunicación adicional que no tienen muchos profesionales. Hoy una persona que hable en inglés prácticamente es una necesidad básica dentro de su hoja de vida. Entonces, decirte que hoy la inteligencia artificial viene a quitar trabajos, viene a reemplazar profesionales, yo prefiero verle y decir, la inteligencia artificial llegó a más bien como reforzar. a quitar, para mí es como quitar acciones profesionales que no ejercían un impacto directo en la operación de las compañías y que eso generara un impacto estratégico. Muy bien. Para concluir este episodio, Estefanía, quisiera que diéramos un consejo bien puntual en términos de comunicación digital estratégica. ¿Qué debería estar mapeando, tener en el radar un comunicador, una persona que está en temas de marketing, incluso en periodismo, a propósito de una tendencia como esta de las frutinovelas? Yo voy a usar la frase más cliché, no me vayan a sacrificar, por favor. Y es, no le tengan miedo a lo nuevo. De hecho, lo nuevo siempre nos da la oportunidad de reexplorarnos como profesionales y quizá eso también darnos una nueva mirada como personas. Cuando la inteligencia artificial llegó, creo que una de las cosas más valiosas que tuvimos, no te estoy hablando desde un rol profesional, es haber tenido la oportunidad de recrear fotos de familiares nuestros que estaban fotos súper dobladas, sin color, que dolían todavía el corazón y tener la oportunidad de recrear esa foto otra vez linda, ponerla en un cuadro de 2x2 en la sala, de poder abrazar a la abuela con la que yo no conocí, de ver al papá que ya hace rato falleció y que tú puedes recrear un video diciéndole te amo, no sé, diferentes oportunidades que trajo la inteligencia artificial para movilizarnos. Entonces no le tengan miedo a explorar, a volverse conocedores, a más bien volverse expertos, porque la industria está cambiando tan rápido que lo que hoy creíamos que era una tendencia, es más, te voy a dar un dato antes de irnos, y es que, por ejemplo, Sora,
que es de ChatGPT, dejó de funcionar aproximadamente hace más de un mes. Y Sora estaba generando unas ganancias increíbles, pero ya ni siquiera esa herramienta te puede garantizar a ti una continuidad en el mercado. Pero tú como profesional, si tienes esa capacidad de garantizarle a tu empresa esa posibilidad de readaptarte y reaprender para obtener esa continuidad en el tiempo. Entonces, con eso prefiero decir, y es que nos sintamos preparados con retos nuevos diarios de explorar, de aprender y de permitirnos todo el tiempo estar como en estado sólido, es decir, no nos quedemos sólidos, sino más bien un estado en el que podamos estar como en un punto medio. Aprendo, esto me gustó, lo voy a tener, todavía sigue vigente, mantengámoslo. Ya esto no se usa, bueno, ¿qué se usa? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo reaprendo para volverme más bien un transmisor de información? La tecnología no se va a acabar. La tecnología no se va a ir mañana. Es más, te aseguro que desde que te levantas estás interactuando con tecnología. Que nuestras casas no sean 100% digitales no significa que no lo hagamos. Tú te levantas con el reloj de tu teléfono, por ejemplo. Entonces, desde el primer momento que abres tus ojos, interactúas con tecnología. Y lo último que haces en la noche es ver tu teléfono y poner la alarma. O sea, cierras tu día con tecnología. Adaptémonos. No va a cambiar y por el contrario va a llegar mucha más tecnología. Así es. Las frutinovelas, una tendencia que nos habla de no solamente algo nuevo, sino de la necesidad de estar innovando constantemente y de que tenemos que estar monitoreando qué está pasando con los consumos comunicativos para explorar otras formas de llegar a las audiencias en tiempos digitales. Ustedes escucharon Entre Likes y Links, el podcast de la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, de la UAO, y si quieren conseguir más y conocer más sobre los temas que estamos tratando en esta maestría, los invito a consultar Maestría en Comunicación Digital UAO a través de YouTube y Spotify. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego.